Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances, entre Luis Arocha y mi persona. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, Feli. Aquí estamos nuevamente dispuestos a conversar de temas interesantes que nos ayudan a entender por qué vivimos en trance y cómo aprovechar ese vivir en trance para hacerlo cada vez mejor y mejor. Y hablando de entre tantos trances que habitamos todos los días, porque vivimos en muchos trances, uno de los trances más complejos que puede atravesar una pareja, porque también las parejas tienen trances hipnóticos, estados de trance, estados de violencia, estados de amor. El trance es un amor, el amor es un tipo de trance hipnótico. La sexualidad en sus múltiples variantes es un tipo de trance. ¿Cierto? El afecto, es decir, vivimos, habitamos en una especie de matrix de trances. Lo importante es tener conciencia de la calidad y el tipo de trance hipnótico que habitamos. Eso es muy interesante, eso lo aprendí mucho de Stephen Gilligan y de Jeffrey Seitz, alumnos de Erickson, y me hizo reflexionar mucho. Porque uno de esos temas, Luis, precisamente es el abordaje que estamos teniendo, que es el trance de la infidelidad en la pareja. Y teníamos Sí, en el programa anterior la oportunidad de escuchar a alguien con tanta experticia en Hispanoamérica. Yo pienso que a nivel internacional, porque son más de 40 años de investigación que tiene en el área de parejas, infidelidad y sexualidad, que es el doctor Rómulo Aponte, uno de los especialistas más de punta en el área y con muchísima investigación. sí. Rómulo incluso participó, si mal no me equivoco, tendría que preguntarle nuevamente, pero yo creo recordar que él participó del primer grupo de entrenamiento que hizo Aaron Beck sobre terapia cognitivo-conductual. Eso es correcto. Eso es Sí, correcto. sí, sí. El Sí, primer grupo, el primer grupo. sí. Y inmediatamente trajo eso a América Latina, creó la unidad de sexología, Uh-huh. sexología y terapia o algo así. Y bueno, y ha dedicado muchísimos años a esa empresa y continúa activo haciendo investigaciones. Ha sido un hombre realmente muy, muy valioso para nuestra profesión, ¿no? Y en eso Rómulo nos compartía con nosotros en el programa anterior acerca del tema de la infidelidad. Y esta vez quisimos darle una visión diferente, porque generalmente se aborda el tema de la infidelidad masculina. De hecho, se ha hecho mucho trabajo y más bien la intención hemos querido es como darle la otra vuelta. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la infidelidad es femenina? ¿Y qué pasa con el hombre? En este caso, cuando hablamos en la relación de pareja. ¿Y qué hay más allá de eso? Porque una de las cosas interesantes que abordábamos como conclusión que él sacaba era que aparece en sus estudios de investigación, él ha encontrado que uno de los elementos que pudiera predisponer o un factor predictivo pudiera ser la depresión, y para eso lo midió en la escala de Becker, ¿no? Precisamente, Sí. ¿no? Sí, sí. Ahora, yo me quedé con una pregunta y es lo que yo quisiera abrir esto contigo también, porque tú eres una persona que tiene una alta experiencia en el área de pareja. Eh, ¿Qué pasa después que ese evento aparece en la relación? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se resuelve? Si es que se resuelve. ¿Qué has encontrado tú en las parejas exitosas? Exitosas en el sentido que han logrado manejar ese evento, enfrentar ese evento, trabajar ese evento en un sentido terapéutico, pero también la influencia a nivel familiar. Sí, fíjate, Feli, un aspecto importante es la distinción entre el comportamiento femenino y el comportamiento masculino. Y voy a llamarlos así también por todo este estado confuso que existe en la actualidad, donde hay toda una discusión sobre sexo, género, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso. Más que la característica biológica en sí misma, que sí marca una pauta, es cómo evoluciona esa característica biológica. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado, no con el rigor con que, por ejemplo, lo ha hecho Rómulo, pero sí hemos encontrado en miles de parejas que hemos estudiado
y donde hemos hallado hechos de infidelidad, que cuando la mujer hace un acto de infidelidad, lo hace reactivamente. Ajá. Es decir, hay una incomodidad en la relación de pareja, una incomodidad donde la mujer siente cierto desprecio, y quizás eso explica los estados depresivos, porque ya, bueno, ya sabemos que las depresiones pueden ser depresiones, ¿cómo se llama?, de trastorno bipolar, que es otro caso, pero la mayoría de las depresiones son reactivas. Es decir, la mayoría de las depresiones son reacciones a cómo estoy manejando yo mi sistema de relaciones humanas, que terminan agotando las sustancias químicas que nos producen el bienestar, la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el amor suele ser un fenómeno reactivo a eso, ¿no? Sentir que el marido, de alguna manera, el esposo, el compañero, lo que sea, no muestra señales claras y contundentes de que hay afecto por la mujer, ¿no? De que hay ese amor presente. Tradicionalmente, la infidelidad masculina no tenía que ver nada con el amor. La infidelidad masculina era una expresión de yo soy un macho, como el perro, pues el perro que busca la perra, ¿no? Una necesidad de descargar esa energía que se va acumulando y que me reclama que yo lo tengo que depositar en alguna parte, ¿no? Y siempre cuando tienes una mujer y haces un juramento, un compromiso de fidelidad, suele ser en el hombre un acto consciente y de profundo amor, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo entrevisto por separado a las parejas, que suelo hacerlo cada vez que hay cualquier tipo de conflicto, la mujer dice cuando hay una crisis, sobre todo una crisis donde que ha habido infidelidad o están por separarse por alguna razón, la mujer dice, doctor, nosotros llevamos 15, 20 años juntos. Imagínese, y este hombre ahora le está dando una patada a todo eso, está votando los 15 o 20 años. Y cuando lo entrevisto a ellos, sobre todo, esto es una cosa muy frecuente en América Latina, suelen decir, doctor, mire, 15, 20 años comiendo el mismo plato, por favor. Es un poco como que el hombre reclama variedad. Yo recuerdo un cirujano plástico muy famoso, no lo voy a nombrar, ¿verdad? Pero que él solía operar, cada 2 o 3 años operaba a la mujer. La operaba con el propósito de cambiarla físicamente. O sea, de yo necesito una variedad. En cambio, la mujer dice, yo necesito una constancia. Y en esa constancia necesito, sobre todo, escuchar que ese hombre me ama, que ese hombre me protege, que ese hombre me cuida. ¿Ya? Cuando eso no ocurre, viene una caída del ánimo en la mujer. Generalmente encontramos entonces una caída del ánimo de la mujer. Esto, Feli, nosotros lo tenemos, mi esposa y yo, Laura Montilla, tenemos en Amazon 2 libros inspirados en el trabajo de la programación neurolingüística. Uno se llama PNL para la mujer actual y el otro se llama PNL para el hombre actual. Porque precisamente actualizamos, esto ya va para la 5ª edición, actualizamos estos textos y en esos textos nos dedicamos a explorar minuciosamente cuáles eran esas características universales, que por supuesto se particularizan en cada pareja, pero esos universales de distinción entre el varón y la hembra, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, desde el punto de vista del manejo de la expresión de amor, de la expresión de afecto, de la expresión de que somos un equipo, que tenemos una misión y que tenemos un curso para recorrer. Entonces,
La infidelidad femenina, por ejemplo, que cada vez la vemos con más frecuencia, se ha detenido un poco por el COVID, ¿ya? Pero nosotros veíamos una tendencia creciente en nuestras consultas de infidelidad femenina. Infidelidad femenina mantenida oculta al esposo. Pero donde el sentimiento básico era ese. Es que mi esposo no me atiende. Es que mi esposo no me quiere en el fondo. En el fondo hasta me desprecia. Fíjate que en el estudio que señalaba Rómulo, cuando en una segunda etapa pone la mirada, pone la lupa en el hombre, encuentra es un hombre descuidado, un hombre agresivo, un hombre arbitrario, un hombre que no escucha ni comparte con la mujer afectivamente. Y eso correlaciona un poco con lo que estamos diciendo, con la necesidad de estudiar la díada, ¿no? Fíjate, hay también una encuesta que nosotros hicimos entre unas cuantas parejas, ¿no? Que le preguntábamos, la pregunta era la siguiente. Ustedes van en un automóvil, van de viaje, y hay un silencio de hora y media. Porque cada uno está en lo suyo. El hombre va manejando y está pendiente de la carretera y tal. Y la mujer está mirando el paisaje o cualquier cosa. Le pregunto al varón, ¿ustedes están juntos en ese momento? Y me dicen, obvio. Cuando una persona dice obvio, ya uno sabe que está en problemas. ¿Verdad? Porque está asegurando algo que asegurar algo en la vida no es tan sencillo, ¿no? Entonces dice, obvio, claro que estamos juntos, estamos en el mismo carro y vamos para el mismo sitio. Cuando les preguntamos a las mujeres, ¿ustedes están juntos? La mujer dice, no, porque no estábamos hablando, no estábamos conversando acerca del vínculo. Porque la mujer busca conversar acerca del vínculo. El hombre busca conversar acerca de hechos. Y fíjate que tiene que ver un poco con los roles biológicos, ¿no? El rol biológico de que el hombre sale a cazar, sale a buscar los medios de subsistencia, y el rol femenino que es contener a los hijos y prepararlos para que vayan adquiriendo herramientas para vivir. Entonces, esa misma distribución de roles que está en la naturaleza, que está en la biología, yo insisto mucho cuando trabajo, no solo con parejas, sino cuando trabajo con las personas, insistirle, mire, si hay algo importante que nosotros tenemos que respetar, son las leyes de la biología. Las leyes de la naturaleza que están por encima de nuestra conciencia, están por encima de nuestras intenciones y de nuestros deseos como seres humanos. Entonces, no sé qué te parece este un poco prolongado comentario. No, válido, absolutamente válido. Mira, es un tema que tiene muchísimas aristas, Luis. Muchísimas. Primero porque yo no soy especialista en parejas, creo que es personas los terapeutas que se dedican al área de parejas requieren unas altas habilidades, porque la pareja como sistema es un sistema complejo, pero también delicado. O sea, un mal terapeuta de pareja puede destruir una relación de pareja. Hay que tener mucho cuidado con quién vas, con quién depositas tu confianza cuando la pareja está en crisis, ¿no? Lo que tal vez pudiera reflexionar aquí contigo ha sido mi experiencia indirecta con hombres que han estado atravesando por divorcios, separaciones, mujeres también. Eso pudiera hacerte alguna reflexión. Una de las cosas que yo encuentro y que también tiene que ver con que es un elemento que no sé si será universal, pero pasa mucho en la cultura occidental y pasa muchísimo en las culturas orientales también, es la tendencia, uso unas palabras de manera muy responsable porque no voy a generalizar, pero la tendencia mayoritaria a que el hombre tiende en situaciones de crisis, en situaciones de angustia, en situaciones de depresión,
a manejar las emociones, más a cerrarse, más que la mujer. La mujer tiene tendencia a abrirse. Y repito mi palabra, tendencia. Por ejemplo, eso se expresa en términos directos. Te puedo decir acá, yo vivo en Australia y tengo ya 16 años trabajando en servicios comunitarios. Te encuentras cualquier cantidad de grupos, por ejemplo, el grupo de apoyo emocional a mujeres solteras, a mujeres solteras con hijos, grupo de apoyo emocional a ancianas inmigrantes, a grupos. Y cuando tú vas a esos grupos como facilitadora a hacer un programa de intervención, te encuentras que son 30 mujeres y un hombre. Sí, claro. Uno o dos hombres cuando mucho, pero mayoritariamente, y tú ves que en los grupos se facilita más la expresión emocional, cómo me siento. Eso que tú decías, es hablar del vínculo. El hombre tiene más ante una situación complicada de cerrarse. Sí. Y eso creo que tiene mucho que ver, por un lado, con el elemento de cultura, cómo nos vamos formando, la manera como manejamos el mundo, que generalmente cuando aparecen estos eventos, como puede ser pérdida de un hijo, puede ser una separación, un proceso de infidelidad, un evento mayor en una pareja, sacude las bases que amerita que la pareja busque otros mecanismos de bregación, mecanismos, recursos para afrontar, abordar el problema o separarse, pues. O sea, que es una de las vías. Sí. Fíjate que yo lo suelo plantear de la siguiente manera, buscando la simplificación, ¿no? Cuando trabajo con parejas, cuando trabajo con familia, cuando trabajo con organizaciones, siempre busco simplificar para que las cosas puedan fluir. Pues como dices tú, ¿dónde está el cambio de enfoque? En que si nosotros tenemos un enfoque sistémico de las cosas de la vida, y con sistémico quiero decir articulación y coordinación de acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo enfoco el cuerpo humano como desde el punto de vista sistémico, digo, el cerebro articula y coordina acciones con el hígado, con el estómago, con el corazón, con los intestinos. Entonces tengo una comprensión diferente de las cosas. Entonces lo mismo cuando yo paso del individuo a la pareja. Ya mi atención donde se centra es en el vínculo, las articulaciones y coordinaciones o descoordinaciones que hagan en el intercambio que tienen. Entonces, para la mujer, la comunicación es afectiva. Por lo tanto, cuando ella expresa una emoción, ella lo que está es informando acerca de una situación. Para nosotros los varones, la emoción es una amenaza, ¿verdad? Es algo que nos dice, algo tienes que hacer. Por eso nosotros evitamos las emociones negativas. Tendemos a evitarlas, tendemos a ocultarlas, a negarlas, ¿no? Entonces, es típico, por ejemplo, la pareja cuando discute y se amenazan, y a veces entonces aparece la amenaza de la infidelidad como un recurso, o aparece la infidelidad como un recurso incluso para salvar esa tensión que se crea entre los dos. Entonces, la mujer entra con emocionalidad y el hombre le pide enfriamiento, el hombre le pide razonamiento. Pero cálmate, cálmate. Esto es típico. Yo generalmente las terapias y los coaching de pareja, ¿no? Bueno, ya llevo 40 años haciéndolo. Yo al principio los provoco para que discutan, para ver cuál es la tipología particular que esa pareja le da a ese enfrentamiento, ¿verdad? Y entonces poder tener un diagnóstico rápido, ¿no? De entrada, en los primeros 15 minutos, yo los provoco para que surja el asunto y entonces puedo hacer un diagnóstico en vivo, ¿no? Entonces le digo, esto es lo que ustedes acostumbran a hacer, ¿verdad? Ok, vamos ahora a ver qué otras opciones hay, ¿no? Y es típico, la mujer empieza a subir el volumen, a hablar más rápido, lo cual ya sabemos, incluso, Félix, por resonancia magnética funcional, que bloquea los estados de respuesta masculinos. El subir el volumen y subir el tono de voz hacia lo agudo bloquea
la comunicación entre el oído y el temporal. Eso se ha podido demostrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre empieza a bloquearse, porque además está impregnado del miedo de que tiene que dar una respuesta emocional en un contexto donde, bueno, es su mujer, ¿no? Entonces, es ilógico que él se moleste. Pero llega un momento en que ya no aguanta, ¿no? Entonces, pero en la primera fase es lo que le dice, pero tranquilízate, pero no lo tomes así, pero vamos a hablar con calma. Es el discurso del hombre. Y el discurso de la mujer es, tú no me estás prestando atención. Tú no quieres hablar. Tú te estás evadiendo. ¿Y cómo me voy a calmar si tengo que decirte, y ahí sale, lo vocalizan, tengo que decirte lo que llevo por dentro? Fíjate, hay dos técnicas que usamos tanto en el coaching como en la terapia. La distinción, bueno, de momento no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero tanto en el coaching como en la terapia de pareja, lo que hacemos es con la mujer pedirle que baje el volumen y baje el tono, ¿ya? Y además le pedimos que tenga un club de mujeres, lo que tú has mencionado. ¿Por qué? ¿A qué llamo el club de mujeres? El club de mujeres es ese grupo que espontáneamente se ha formado siempre, donde las mujeres se reúnen, solo mujeres, a conversar. ¿Y qué nota uno cuando eso ocurre? Uno, todas hablan al mismo tiempo. Fíjate qué interesante, ¿no? Todas hablan al mismo tiempo. Y en segundo lugar, la temática es las emociones y los vínculos. Eso desestresa a la mujer. Pero eso mismo es profundamente estresante para el varón. Nosotros no podemos soportar una conversación donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con el diseño cerebral, Félix. No tiene que ver con cultura. Tiene que ver con el diseño cerebral que es manejado por un sistema de hormonas y neurotransmisores totalmente diferente. Mira, ahí estuve revisando unas estadísticas, por ejemplo, en Australia, sobre cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación sobre aislamiento social en inmigrantes, que no es igual a soledad. Aislamiento social es cuando la persona está sin conexiones con otras personas, bien sea a nivel de familia o a nivel de comunidad, y se siente profundamente aislado con una cantidad de emociones discordantes, emociones no displacenteras, y está aislado o aislado. Y se ha encontrado, por ejemplo, es interesante este dato porque creo que este dato se extiende a otros países. Los hombres más aislados socialmente, por ejemplo, en la sociedad australiana, son los padres solteros, es decir, padres donde la madre se va y deja a los hijos con el padre y la madre se va. Entonces, eso explica mucho lo que habla. La tendencia del hombre es más bien a aislarse, a separarse, no a buscar grupar, cosa que es diferente. En cambio, tú encuentras en madres con hijos que están separadas, sin pareja, con tendencia a buscar grupos de apoyo psicoemocional, grupos de actividades, grupos, etcétera, y yo lo he visto porque yo he trabajado por más de 10 años trabajando, facilitando grupos de resiliencia, etcétera, para mujeres y grupos de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Y entonces me he encontrado precisamente desde el punto de vista de data, de información, de números, ¿no? Que cuando tú convocas un grupo de estos, tú tienes 30 mujeres de diferentes nacionalidades, más allá, que si son de África del Norte, que si son de Camboya, de Vietnam, que si son de Medio Oriente,
donde quieras, tú ves que la energía dinámica del grupo es de conversación, de expresar, sobre todo hay una energía de emoción. Pero cuando tú trabajas con hombres, y eso me fue interesante, Luis, mira este detalle. En el colegio de mi hija, una vez al año, invitan a los padres, solamente un grupo de hombres, y llevan a un conferencista, hombre, por ejemplo, el coach de un equipo deportivo que ganó ese año el campeonato en Australia, o por ejemplo, yo recuerdo un señor que estuvo viajando por 3 años, caminando Asia, recorriendo Asia, luego Europa, toda América Latina, y luego lo convirtió en un libro y su experiencia, ¿no? Y una de las cosas que yo me encontré en ese grupo fue muy impactante para mí, porque eran solamente hombres. Y es el profundo dolor emocional no expresado. No expresado. Que es ese otro lado de lo que estamos hablando. Es el sufrimiento del hombre. El sufrimiento que no se expresa. O sea, el hombre tendemos a ser más estoicos con el sufrimiento. Con la soledad, con las experiencias que nos toca. Y yo, de verdad, por primera vez en muchísimo tiempo, yo vi un poco lo que esta reflexión, o sea, el profundo dolor, lo que pudiéramos llamar en términos jungianos, el profundo dolor del padre, el dolor del padre, que no se expresa, que no se dice. Es diferente, la mujer yo siento que en ese sentido tiene emocionalmente mucho más recursos para expresar, sentir, me siento, el hombre, hay una diferencia, y eso genera modelos comunicacionales, plantea manejos, fíjate, yo lo veo acá, por ejemplo, yo he visto la tendencia aquí es más estoica, más de no expresar emociones. Para meterse para adentro, sí. Sí, entonces en eso yo creo que es una cosa interesante. Ahí quería introducir una pregunta que quiero hacer también. En tu experiencia en trabajo de pareja, ¿cuáles han sido las características que tú has encontrado en parejas que han sido, mira, recursivas, exitosas? Si vamos a usar el término éxito, o por lo menos que han sido, sí, que han logrado solucionar, manejar y transformar ese evento, un proceso, por ejemplo, como la infidelidad. ¿Qué características han encontrado en el hombre y en la mujer que han permitido acoplar en ese proceso? Sí, fíjate, por ejemplo, un poco para hilar, ¿no? Cuando viene la discusión y ya llega a nivel de peligro de enfrentamiento, cuando todavía no ha aparecido la violencia física, que quien la expresa es el varón porque ya no aguanta más, ¿no? En primer lugar, generalmente es lo masculino lo que para la violencia, la ira, el enfrentamiento, ¿no? Si se separan, para evitar las consecuencias, el hombre se encierra y empieza a pensar, a cavilar acerca de lo que está sufriendo. La mujer inmediatamente agarra el teléfono y llama a la hermana, a la mamá, a la amiga, a la vecina. Fíjate la divergencia que ocurre allí de cómo solucionar el asunto. El hombre se va a cavilar. Coño, esta mujer que no la entiendo, me busco un terapeuta, no me busco un terapeuta, no, yo lo puedo resolver solo. Empieza en ese diálogo interno, mientras que la mujer establece un diálogo externo. Es decir, busca sus pares, por eso el club de mujeres. Sí, fíjate que hay dos cosas que para nosotros ha sido tremendamente exitoso realmente, porque le hemos dedicado a esto muchos años de estudio, de conversaciones, de discusiones, de revisar investigaciones. Primero, el Club de Mujeres. Un grupo de apoyo. El grupo de apoyo para la mujer. ¿Por qué? Porque la desestresa, la libera del estrés y por lo tanto está en mejores condiciones de negociar. Y en el hombre, aparte de esto de
tratar de ponerse en la posición de la mujer, lo que llamamos el truco del minuto. Yo creo que el truco del minuto, Félix, es nuestra principal arma que hemos descubierto a lo largo de todos estos años. Que además ya el truco del minuto ya cumplió los 30 años. Y fíjate, dato interesante y curioso, lo hemos aplicado en más de 1.500 parejas. Y nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Esta es la cosa que más sorprende a los hombres. Que yo le digo al hombre delante de la mujer, le digo lo siguiente: mira, tú tienes que agarrar un procedimiento de azar, bolilla, el teléfono, y cuando tú no estés en la casa, tú vas a seleccionar una hora por azar en que vas a hacer lo siguiente. Vas a llamar por teléfono a tu mujer y le vas a decir lo siguiente, aprendido de memoria: mi amor, estoy sumamente ocupado y me acordé de cuánto te amo. Y cuelgas, no esperas respuesta, cuelgas, y si ella te llama, no le contestas la llamada. Fíjate qué cosa tan curiosa, Félix, porque esto es totalmente irracional, ¿verdad? Yo te diría, al día de hoy es una racionalidad emocional. Es una racionalidad de un mensaje de amor incondicional. Las mujeres se ríen cuando yo cuento eso. Le dicen al marido, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo le pregunto, ¿qué te parece a ti? Me dicen, maravilloso, fabuloso, es lo mejor que hemos encontrado. Y efectivamente baja enormemente esa carga en la mujer. Esa carga de rechazo, esa carga de sufrimiento, esa carga de depresión. La baja automáticamente. Y ¿qué es lo que está detrás de esto? Es lo que yo llamo una racionalidad afectiva, porque hay una racionalidad afectiva. Es decir, es la lógica de los afectos. ¿Me quieres o no me quieres? Punto. Y yo recibo o no recibo señales de si me quieres o no me quieres. Esa es la lógica afectiva. Y el amor es el alimento básico del ser humano. Eso es otra cosa que también viene como una bola de nieve creciendo, ¿no? Desde Bowlby para acá, ¿verdad? Con aquello de la teoría del apego y la cosa y tal. Y fíjate que cada vez más le damos más importancia a ese fenómeno del amor. ¿Qué es el fenómeno del amor? Yo cuento contigo. Eso es el amor. El amor es yo cuento contigo. Si estoy en un peligro, tú estás ahí. Si yo necesito hablar con alguien, tú estás ahí. Si yo necesito abrazar a alguien, tú estás allí. Eso es el amor. Ya desde el punto de vista, yo te diría práctico, ¿no? Que es lo que andamos buscando con todo este movimiento Neurocode, ¿no? Que hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? Cosas prácticas que le sean, que sirvan de verdad. Y que para nosotros lo entendemos como la reconexión, el matrimonio entre la ciencia y la vida. Que ese divorcio, bueno, después de Bacon, Descartes, todo eso se divorciaron. La vida y la ciencia se divorciaron. Qué absurdo, ¿no? Porque precisamente la ciencia es el estudio de la vida. Entonces, yo digo, estamos en el momento en que necesitamos reconectar eso. Entonces, la infidelidad femenina de lo femenino, insisto en esto, porque, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con muchísimas parejas homosexuales. Yo creo que he visto unas 500 parejas homosexuales aproximadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos allí? También que hay un femenino y hay un masculino. Sí, Las parejas homosexuales estables, porque sí, hay la variante cuando no logran esa cosa, pero hay uno identificado que tú lo ves y tú dices, efectivamente, tiene un cerebro femenino.
Sí, sí, sí. Tiene una mente femenina. Y otro que tiene una mente masculina, pero, bueno, tiene un gusto diferente, ¿no? Entonces, eso lo hemos encontrado también. Y hemos encontrado otra cosa también muy interesante, Félix, que son las inversiones. Parejas donde lo masculino está en la mujer y lo femenino está en el hombre. Eso es correcto. Eso también lo hemos encontrado. Eso es correcto. Una Ahora, dentro de feminización lo de que lo tú masculino. planteas, Sí. dentro de lo que tú planteas, ¿qué características tienen las parejas que son felices y están juntas? Que esas dos cosas están perfectamente delimitadas, afectiva y perceptivamente, y hay una distribución de roles Ujú. complementarios. No hay discusión sobre los roles, sino que los roles están claros, porque cada uno identifica, insisto, perceptiva e inconscientemente, la danza hipnótica de la pareja, identifica en el otro el complemento, como la enzima y la proteína, pues. O Ujú. sea, es un complemento. Y ese complemento incide sobre la felicidad de cada uno. Entonces, cuando tú ves a una persona que está feliz y que es feliz y lo expresa y tú dices, wow, y está alegre, está conectado con la vida, así sea serio, no importa, pero que tú lo ves que está conectado con la vida y le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas de casado? Y te dice, 20 años, 15 años. En la pareja ocurre exactamente lo mismo. Fíjate que es un dato interesante porque nos habla de la díada, nos habla del complemento, nos habla de la integración de elementos de un sistema. Eso eso es muy interesante, Luis. Y yo creo que ya para ir cerrando el tema de esto que nos convoca hoy, creo que también es una oportunidad de revisión, tanto para ambos miembros de la pareja, una oportunidad de revisar los que se dan esa oportunidad, de revisar, bueno, qué hay de responsabilidad en mí en lo que está pasando también. Asumir responsabilidades, yo creo que eso es un elemento importante, ¿no? Y que marca el hito de lo que es la adultez, la responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Con bueno, qué ha pasado y qué parte, qué cuota de responsabilidad yo tengo en esta situación. Es lo que es vivir con conciencia, ¿no? Con conciencia de mí mismo y de los procesos. Aparte que la infidelidad no aparece como algo espontáneo, algo que sucede porque pasó. Exacto. Sí, Hay sí, un sí. proceso allí dinámico que se viene gestando. De hecho, es la expresión de algo que está ocurriendo en el sistema. Y así como pasan las dinámicas familiares, las complejas dinámicas con alianzas y coaliciones, cómo se va moviendo esas transiciones complejas en diferentes etapas en la dinámica familiar, pasa exactamente lo mismo en las relaciones de pareja, ¿no? Y a lo largo del espacio de vida, ¿no? Ujú. Claro, claro. Así Sí, es. que nos habla de la evolución de la vida, ¿no? De las transformaciones que van ocurriendo también en la dinámica y en la dinámica individual también. Así es. Y como yo siempre, hay una frase que me gustó mucho de la película del Padrino, ¿eh? Nada Ajá, personal, es parte del viaje. Mientras estemos vivos, vamos a enfrentar situaciones. Y claro, precisamente ese es uno de los aspectos arquetipales que atraviesa el ser humano, ¿no? Ese sentido de la traición, la, mm, el aspecto. Yo recuerdo, hay un gran poeta que a mí me encanta, es un poeta inglés llamado David White. Y yo estuve en un seminario una vez con White y él decía algo que a mí me gustó, ¿no? A lo mejor ahí no estamos muy en sintonía, pero igual lo comparto contigo desde el aprecio. Él decía, bueno, mira, ¿qué es lo que te rompe el corazón? Y él nos preguntaba, bueno, lo que rompe el corazón, nos decía, es las cosas que te importan. Romper el corazón como una metáfora, no las cosas que no te importan, porque
Claro, Si claro. tú no amas a alguien, no te rompe el corazón que te sea infiel o no, o sea, te da igual, ¿no? Pero es precisamente la gente que amamos, los proyectos que amamos, el trabajo, las cosas que nos importan, son las cosas que nos rompen el corazón. Exacto. Pero es parte del Sí, viaje. coincidimos perfectamente, Félix. Y fíjate, yo lo digo de una manera a lo mejor no tan poética, ¿no? Y más ante guay, ¿no? No, pero muy, muy Yo lo que científica. digo, yo lo digo, para odiar hay que haber amado. Entonces, sí, yo creo que en No ese. puedes odiar algo que no has amado. Y yo creo que hay una cosa interesante cuando tú tienes esos elementos, Luis, de estar abierto y darte cuenta, bueno, pero que estamos montados también sobre una cantidad de mitos fundacionales en cuanto a creencias. Y una de esas creencias es que a mí nunca me van a romper el corazón. La persona que yo amo, esa persona viviremos felices para siempre y viceversa, ¿no? Y eso es un mito. Claro, Si, por si amas supuesto. a alguien o algo que va a pasar y va a pasar con tus hijos y va a pasar con la gente, tu mejor amigo, es que te va a romper el corazón y tú le vas a romper el corazón o es parte del viaje. Y es parte del viaje Claro, porque somos seres humanos, sí, sí, es la herida indispensable, pues, o es sea, que de parte alguna del manera, viaje. porque además esa herida hace que en la reconciliación se recupere y suba de nivel lo que se ama. Lo que se ama. Que Y es el también, otro secreto de las parejas que también han perdurado, ¿no? exactamente. Hay el asesinato del resentimiento. Ah, eso fue todo un tema que hicimos. Los que estén interesados pueden revisar todo el tema del resentimiento. Exacto. Entonces, el asesinato del resentimiento y la reconstrucción y mejoramiento continuo del amor, de lo amado. Fíjate que hay un ciclo hermoso que es el de los sistemas vivos, que hay un nacimiento, hay un crecimiento del sistema y hay una muerte, para luego iniciar un ciclo que va continuo, ¿no? Si estamos únicamente obsesionados con el tema de nacimiento, el nacimiento de ideas, el nacimiento de experiencia, el nacimiento y el crecimiento, y no estamos viendo el otro lado, que es el de la muerte, no es extraño que tengamos por lo menos un 50% de la población del planeta en conflicto con todos esos procesos de muerte, de transformación, procesos, es porque es parte de un ciclo. O sea, estás mirando solamente un aspecto de la luna y no estás viendo el otro cara de la luna. Eso es lo que muchas veces yo le planteo a estos fundamentalistas de la psicología positiva, que todo es positivo y que no me hables, sino. Pero cuando uno comienza, ¿Sabes qué? cuando uno empieza a mirar la perspectiva, una perspectiva desde un punto de vista más amplio, oye, sencillamente se libera una cantidad de recursos impresionantes, impresionantes para entender y para moverse en esas experiencias complejas, como la que Sí, sí, estamos tocando. sí. De hecho, una de las últimas obras de Seligman, que Mm, fue el que introdujo esta idea de la psicología positiva y arrancó con el movimiento, es que precisamente es una revisión acerca de ese excesivo optimismo que plantearon durante tantos años, ¿no? sí, claro. Como todas las cosas, como dices tú, suben y bajan, ¿no? Entonces, es interesante que en esta última obra, no recuerdo ahorita el nombre, no me viene ni el término que él está utilizando, pero dice, ya es hora de que vayamos a otro momento donde el apellido positiva no es suficiente, sino que tenemos que tomar en cuenta, pues, si las ventajas también, por ejemplo, de cuando, de la visión negativa. Como se han dado cuenta las organizaciones, ¿no? Cuando dicen, oye, necesitamos gente pesimista para que esté atenta a los riesgos. Pero hay un elemento, Luis, que inclusive conversando esto contigo, que a mí me parece que es ir más allá de la caja. Incluso el hecho de, por ejemplo, de emociones como que son parte vital y parte importante de nuestra vida, como por ejemplo la tristeza Claro. o la ira o la rabia, que es parte, no la ira, la rabia, que son fundacionales y fundamentales para la supervivencia como especie. Claro. ¿Eh? No lo podemos
catalogar de positivas o negativas, el amor positivo, sino como emociones. Fíjate, y ahí lo dice mucho en este libro de esta Elaine Deport, cuando ella plantea en las 3 caras de la mente. Sí, ¿qué pasa si vemos las emociones más que con esa distinción tan cartesiana, tan cuadrada, positivas, negativas, y no me hables sino como energía con la cual estamos vibrando, y esas energías nos sirven? Una tristeza bien empleada, bien usada, en términos de conciencia, te lleva a un enriquecimiento de tu espíritu, no para quedarte en la tristeza, es para los grandes poemas, grandes momentos artísticos han surgido un momento de tristeza, por ejemplo, no un momento de euforia. Chopin, sí, Pero maravilla. al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de la rabia, que eso es así como que no, eso es tóxico. Señores, si la rabia la sabemos entender, nos podemos conectar con la rabia, es una bendición poder hacer. Hay que ver la energía. Yo recuerdo que una vez yo estaba furioso, tenía una conexión con la ira, pero que me estaba completamente poseído por el espíritu de Ares, arquetipalmente el dios de la guerra. Me puse mis chores, mis zapatos de correr, y corrí 4 horas. 4 horas. No paré en 4 horas. Y la descarga que tuve después de adrenalina, de la descarga que tuve después de lo que ocurrió, después de esas 4 horas, llegué, comencé a escribir y pude entender las cosas de una manera, o sea, fue completamente. Ahora, si yo hubiese usado esa rabia y esa ira para violentar, ponerme violento incluso con otras personas, o hacerme daño, oye, hubiese sido una experiencia de verdad pero tomé la decisión en medio de esa situación de correr, y en ese correr fue una meditación activa, me permitió transformar. Yo recuerdo, diciendo términos prácticos, yo recuerdo que tuve una vez una época muy difícil, pero muy difícil. Fue un año muy duro que me tocó. Y ese año yo tuve la posibilidad de entrenar, usar todo ese momento que yo estaba viviendo para prepararme para hacer el OCFAN. El OCFAN es una gran extensión de caminata carrera, donde hay 26 en el mundo. Yo hice el segundo en el mundo, más difícil, que fue el de Sydney, que son 100 kilómetros de montaña, y con un equipo, y son más de 800 equipos que participan allí. Era un equipo de 4 que estuvimos allí. Había un escocés, había una china y había una creo que una surcoreana, fue mi equipo. Y yo recuerdo que ese año, Luis, yo religiosamente los sábados, yo estaba pasando por un momento de mucha depresión, un momento de mucha ansiedad, lo que es parte humano, no es parte del viaje. Y a mí ese año fue un proceso de transformación alquímica para mí. Alquímicamente, en términos metafóricos, yo siento que porque llevaba a partir de un diario, con lo que iba experimentando dentro del cuerpo. Y la solución que yo le encontré a lo que yo estaba, a los desafíos que yo tuve ese año, fue a través del cuerpo, lo somático, que ese es otro punto también, que es la interacción de cuál es mi relación con el cuerpo, con mis emociones, qué estoy sintiendo, cómo me estoy moviendo, qué hago con lo que estoy sintiendo. Mira, hablando de lo somático, mira que nada es casual, ahí tienes tu hermoso... Sí, aquí vino Rita. Tu hermosa Rita. Fíjate, ese puede ser un tema bien interesante, Félix, para próximo encuentro, ¿no? ¿Qué te parece la relación entre lo somático y lo psíquico? Claro, el Podríamos cuerpo. llamarlo la superación de la división cartesiana. Sí, porque ahí estamos con el modelo de Peter Levine, todo lo que es este Van der Kolk. Exacto, y hacer una revisión de la obra de Peter Levine. Sí, todo el trabajo de Van der Kolk, ¿te acuerdas? Con todo el trabajo somático. Y de Focusing. Sí, el Focusing de Eugene. Sí. Vamos a revisar eso y lo proponemos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Escríbanos, díganos sí o no, tal. Me parece interesante. Bueno, eso fue interesante la conversación de hoy, Luis, bien generativa. Sí, señor. Bien rico, bien rico. Así bueno, que, Félix, como de costumbre. Bueno, un abrazo. Y seguimos. Querido público.
Tu señoría, nos vemos en la próxima. Cuídate mucho, Luis. Igual.